El Tribunal Suprem ens obre moltes preguntes que ens estaven plantejant ara sobre taula. Donar respostes a algunes d'aquestes preguntes ho intentem fer ara amb l'ajuda del fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín. Bona tarda, buenas tardes y gracias por atendernos. Buena tarde. Acabamos de saber que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha hecho un briefing con la prensa y les ha comunicado que todavía no tienen clara la fecha del juicio. ¿Qué le parece? Bueno, es lógico porque había mucho, no sé si periodista o informador, que quería presentarse como el conocedor exacto de la fecha. Y esto no es posible por una razón muy sencilla, porque hay un gran número de, por lo menos de lista de testigos, yo creo que más de 300 si mal no recuerdo, y por tanto el tribunal tiene que examinar uno por uno, decir quiénes admite como testigos y quiénes no, y tiene que explicar y razonar motivadamente por qué a unos los rechaza y por qué a otros los admite. Esto abre un debate que estoy seguro que será largo e imprevisible en cuanto a su terminación. Lo único claro que señala la ley es que el rey no puede ser testigo. Todo lo demás está abierto y eso es lo que va a determinar el día o el momento en que se pueda comenzar las sesiones del juicio oral. Como hoy hemos puesto sobre la mesa lo que es el volumen de 1.800 folios, que son lo que se correspondería a los escritos de las defensas, y 300 folios, que serían los escritos de las acusaciones. Por su experiencia como magistrado de emérito del Tribunal Supremo, ¿cuánto tiempo lleva estudiar todas estas peticiones de pruebas, de testimonios, y por lo tanto emitir ya una fecha del juicio? Bueno, ahora, como he dicho antes, lo que se va a examinar es la lista de testigos, peritos y documentos, porque también habrá una abundantísima documentación. Y además esto tiene una trascendencia grande porque el derecho a la prueba es un derecho constitucional. Claro. Y podría el Tribunal Constitucional anular la sentencia porque se hubiera denegado una prueba que legítima y que le hubiese causado indefensión. Luego es una tarea delicada. El estudiar ya los folios de la calificación, etcétera, etcétera, eso vendrá con posterioridad, bueno, sin perjuicio de hacerlo sobre la marcha, pero al final durante y al final de las sesiones del juicio oral para deliberar y redactar la sentencia. ¿Hay alguna normativa que realmente regule el día que ha de empezar un juicio y que haya un tiempo previo de anuncio? No, en absoluto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho en una sentencia, que además muy relacionada con Cataluña, que fue el caso Bultó, que tiene que ser un tiempo razonable entre el traslado de los presos y el comienzo de las sesiones del juicio oral para darles oportunidad, en primer lugar, de estar descansados física y psíquicamente y de poder preparar con sus abogados la defensa. Pero esto, como es lógico, no puede ser regulado de una manera aritmética, o sea, depende de cada caso. Normalmente se conoce en un plazo de ¿cuántos días? Porque podría conocerse, por ejemplo, el día antes, la vigilia. No, vamos, repito que no hay ningún plazo señalado, tiene que ser un plazo razonable, repito, para que los acusados estén descansados física y psíquicamente y puedan también seguir las sesiones del juicio e incluso ir preparando lo que va para mí va a ser muy importante, que es el derecho a la última palabra, es decir, cuando el tribunal haya terminado ya los informes de todas las partes y se conceda la palabra a los acusados para que manifiesten lo que tengan que decir. Las defensas de Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Jordi Cuixart han pedido un aplazamiento. ¿El tribunal suele aceptar este tipo de peticiones? Bueno, algunas veces sí, otras veces no. Depende de las razones que se esgriman. En este momento yo creo que
si está justificado el aplazamiento porque no ha habido tiempo de preparar la defensa o algo. Esto nos ha pasado, es el pan nuestro de cada día en todos los tribunales, no solamente en el Tribunal Supremo, sino en las audiencias provinciales de toda España. Por tanto, este aplazamiento se acordará o no en función de la razonabilidad de los argumentos que se exponen para pedir el aplazamiento. Ya. ¿Usted sería partidario de que se aceptara la presencia de observadores internacionales dentro de la sala? Bueno, yo lo he manifestado públicamente que no es la primera vez, sobre todo en la Audiencia Nacional ha habido juicios con observadores internacionales. En el Tribunal Supremo pues celebramos muy pocos juicios orales en primera instancia. Que yo recuerde en mi vida profesional el del caso Marey, por ejemplo. Quiero recordar que no hubo observadores internacionales. Este caso es distinto, tiene una trascendencia internacional importante, eso es evidente. Bueno, yo pienso que ningún país democrático debe sentirse capitis disminuido por el hecho de que haya observadores internacionales. Ahora bien, estamos en el mundo de las nuevas tecnologías y no olvidemos que esto va a ser televisado en directo y el que quiera, bien dentro de la sala, bien en una sala adjunta en donde hay instaladas televisiones o bien desde su casa, puede seguir momento a momento todos los pasos del juicio. Ya. Usted, que ha sido magistrado del Tribunal Supremo, ¿nos podría explicar también cómo funciona el tema de las personas que pueden estar presentes dentro de la sala en el momento del juicio? ¿Cada acusado puede tener algún familiar, algún invitado? ¿Cómo funciona esto? Bueno, normalmente los familiares de los acusados en los juicios en los que hay 1, 2 o 3 acusados, pues siempre se les ha dado preferencia para estar en la sala. No está regulado por la ley. También lo lógico es que muchas veces la atención del público sea escasa. Por cierto, si me permite una anécdota, en la época que yo comencé, era la época dura, hombre, no de la posguerra, pero casi todos los jubilados asistían a los juicios porque en las salas de audiencia había calefacción y ellos en su casa no lo tenían. Pero vamos, en este caso concreto se da la voz de audiencia pública. Seguramente, si yo fuera el presidente, reservaría unas plazas para un número de familiares de los acusados y después el resto, pues por los que primero llegasen. También va a haber muchos periodistas que van a estar allí, o sea que, si mal no recuerdo, el salón de plenos, yo creo que más de 100 o de pie 150 no caben. ¿Hay gente de pie? ¿Se permite estar de pie en un juicio como este? Pues no está previsto por la ley, o sea que si el presidente considera que eso no perturba la marcha y el buen funcionamiento de todos los trámites del juicio, pues por mí no hay inconveniente, vamos, no creo que haya inconveniente. ¿Confía plenamente en la imparcialidad de la justicia española? Bueno, la pregunta es evidentemente que confío en la imparcialidad de la respuesta, vamos, que confío en la imparcialidad de la justicia española. Vamos a ver, en primer lugar, son 5.300 y pico jueces y juezas y, por tanto, tienen garantizada su imparcialidad por la Constitución y la ejercen según sus criterios. Otra cosa son, y esto hay que recalcarlo mucho a la gente, que no se fije tanto en la ideología o en las tendencias de los jueces, sino en el contenido de sus resoluciones. Como diría, parodiando el Evangelio, por sus sentencias los conoceréis. Sí. O sea, yo no me fijo tanto, repito, en su ideología, sino en el contenido de sus sentencias. Y ya para finalizar, y volviendo al tema del calendario, por los tiempos en los que nos estamos moviendo, sabiendo que el 26 de mayo hay ese superdomingo con distintas elecciones,
¿La sentencia para cuándo podría llegar? Bueno, hombre, normalmente se trata de una sentencia que va a exigir una larga deliberación y una no menos larga elaboración. Primero se delibera sobre los puntos de la acusación y de la defensa. Se aprueban por unanimidad o por mayoría. El magistrado ponente, si no triunfa su tesis, tiene que ceder la ponencia a otra persona, a otro de los miembros del tribunal, lo cual dilataría bastante la redacción de la sentencia. La redacción va a ser compleja y creo que son 7 magistrados y por tanto cada uno de ellos tiene que leérsela y ver si hace alguna observación incluso a la redacción gramatical y por supuesto al contenido jurídico de la misma. Este es el procedimiento normal en todos los tribunales y eso en este caso concreto con los miles de folios, los cientos de testigos, las sesiones largas, etcétera, acusaciones de muchos folios y muchas páginas, pues va a llevar tiempo. No me atrevería a decir cuándo, pero yo calculo que las sesiones pueden durar 2 meses. Nunca descartemos en un juicio oral que haya imprevistos. Yo como fiscal he celebrado miles de juicios orales y algunas veces pues surgían sorpresas que no esperábamos. No sé, a lo mejor también sucede en este caso. ¿De qué tipo de imprevistos estaríamos hablando? Pónganos algún ejemplo. Bueno, pues desde testigos que espectacularmente se desdicen de lo que habían dicho en la instrucción o de testigos que aportan datos que no habían dicho en la instrucción y que son muy relevantes para demostrar o no la existencia del hecho delictivo. Esto sucede algunas veces. No sé si algún roce o alguna discrepancia entre la presidencia y los abogados sobre la forma de hacer las preguntas o el llamamiento al orden a los acusados por la forma de hacer las respuestas. En fin, un juicio es como una especie de obra de teatro con un guión inacabado. O sea, que termina cuando ya todo se ha solventado y el presidente pronuncia la fase de ritual visto para sentencia. Por cierto, ya para finalizar, ¿cómo valora que fiscales y jueces emitan opiniones e incluso insultos en Twitter bajo seudónimo o con un nombre falso, como es lo que ha pasado en estos últimos días y en este caso? Me parece absolutamente deplorable. Me parece deplorable la incultura del Twitter, que sustituye la reflexión por el eructo intelectual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a luchar contra la evidencia, estamos en el mundo de las tecnologías, pero claro, en este caso sí es cierto que proceden de jueces en activo o de fiscales, me parece absolutamente rechazable. Y debía investigarse si hay sospechas por el Consejo del Poder Judicial. Pues muchísimas gracias, José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, por atendernos un día más. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.